Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea el cielo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde estamos sintonizando en la enseñanza de esta palabra, la palabra del Señor, donde vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 7, terminando los últimos dos versículos, versículos 28 y 29, donde hemos estado les había advertido 3 días atrás de que íbamos a tomar un tiempo para concluir esta sección de escritura, porque aquí hay tremendas implicaciones en la vida de aquellos que dicen que son creyentes. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Mateo capítulo 7 y vamos a concluir con versículos 28 y 29. Y sabe que el ministerio nuestro es el ministerio de enseñanza en la forma expositiva. Expositiva quiere decir que estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a regresar a nuestro estudio, Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Note las tremendas implicaciones en estos versículos, donde el Señor enseñó de tal forma que Él estaba apartado de todos los escribas, que eran los maestros y los fariseos de la palabra del Señor. Y note que aquí tenemos dos cosas principalmente. Primeramente es la influencia. La gente estaban tan admirados por lo que él había dicho en versículo 20, de versículo 1 hasta 27 de Mateo capítulo 7 de Mateo, y capítulo 6 y capítulo 5. Y la segunda cosa es que hubo el tremendo motivo. Jesús enseñaba con autoridad, ¿no? Y eso los dejó a ellos completamente maravillados, porque los demás eran común y corrientes maestros, pero que no vivían, no tenían ninguna autoridad, ni siquiera se notaba la evidencia de lo que ellos predicaban y enseñaban en sus propias vidas. Y lamentablemente así es hoy día. Así es igual hoy día en muchos lugares, ¿no? Por toda parte del mundo, ¿no? Y es igual aquí en Perú, igual aquí en Cusco. No importa dónde nos hallamos, en qué esquina del mundo, ¿eh? Tenemos los mismos retos y desafíos, enfrentando que muchos pastores tratan de complacer al rebaño, complacer la iglesia, en vez de alimentarlos con la comida sólida de la palabra del Señor. ¿Por qué es que uno puede estar en la iglesia, ¿ve? Año tras año tras año, semana tras semana, mes tras mes, ¿no? Y sus vidas no cambian? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente, y es un porcentaje alto, ¿no? Son gente que se han convertido religiosos, puros religiosos, y han permitido las cosas de este mundo a dominar sus vidas, al punto que anulan la palabra del Señor en su vida. Y se recuerda que ya vamos por 3 días hablando de esto en el libro de Santiago. Ahora note bien, porque vamos a vincular Santiago con Mateo 7. Abre su Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 1 al 6 y continuar con nuestra enseñanza aquí. Santiago capítulo 4 versículo 1 al 6 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y te recuerda que te había explicado qué significan los miembros. Estamos hablando de los 5 sentidos, ¿no? Estamos hablando de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y note bien que dice en versículo 2: codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís.
Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Oh, alma adúlteras, mira lo que dice en versículo 4. Oh, alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O qué pensáis? Me dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que has hecho morar en nosotros. Y versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y te recuerda que estuvimos hablando en la última enseñanza, ¿no? Sobre esto, que nuestro lazo, si lo puedo poner así, que nuestro lazo con Cristo es tan cercano que cuando nos alejamos de Él y nos acercamos al mundo es como cometer adulterio espiritual. Y ahí está precisamente uno de los desafíos, uno de los grandes retos de la iglesia hoy en día. Que si es que somos honestos, muchos están cometiendo adulterio espiritual. El adulterio espiritual significa que nos alejamos de Dios y nos acercamos al mundo, que rompemos nuestro compromiso con Dios y nos acercamos a otras cosas, ¿no? Que seguimos las cosas del mundo en lugar de seguir las cosas de Dios, cosas como el dinero, cosas como las tierras, cosas como posesión, cosas como un auto, un nuevo carro, ¿no? Cosas como popularidad, ¿no? Cosas como reconocimientos, cosas como las mujeres, los hombres, posesiones, viviendas, poder, ropa, honor, fama, ¿no? Y cuando estamos persiguiendo esas cosas, ¿ves? Al punto que nos alejamos, ¿ves? A Dios, lo que estamos haciendo es cometiendo el adulterio espiritual. Y ese es uno de los pecados muy común dentro de las iglesias hoy en día. Ese es uno de los problemas muy grandes hoy en día. Ahora, note que la ilustración del adulterio espiritual nos muestra sencillamente cuán significativa es para Dios nuestra relación con Cristo. Es una relación de amor, es un lazo de amor que puede ser el lazo más cercano del mundo. Si nos alejamos de Cristo y nos acercamos al mundo, lazaremos su corazón provocándole un dolor inmenso, un dolor indescriptible, porque Él es Dios y Él siente con sentimientos perfectos. ¿Me está escuchando? Solamente Dios siente con sentimientos perfectos. Tú y yo no tenemos sentimientos perfectos. Tú y yo estamos con sentimientos corruptos, egoístas. Nunca debemos olvidar que nuestro Señor Dios dio su vida y murió por nosotros. Él ha hecho todo cuanto ha podido para salvarnos, ¿no? Y para crear una relación con nosotros. Y le costó un dolor increíble, el dolor de la cruz. El dolor de cargar todos los pecados del hombre, ¿ves? Y del mundo, ¿no? El dolor de la carga de cargar la ira de Dios contra esos pecados, el dolor de cargar la ira de Dios, ¿no? Y el dolor de saber que Dios Padre lo rechazó y lo abandonó cuando cargó nuestros pecados. Es un dolor tal que no tiene comparación y fue por todos nosotros. Por lo tanto, no debemos herirlo más. No debemos crucificar más a Cristo. No debemos abandonarlo a Él por el mundo. No debemos cometer adulterio espiritual contra Él volviéndose al mundo. Dios nos está hablando a través de su palabra.
Dios es claro cuando Él habla. El problema del pueblo, ¿ves? No es inteligencia, porque el pueblo es inteligente, a pesar si tenga educación formal o no tenga la educación formal. El pueblo es inteligente. Ese nunca es el problema. El problema es que el pueblo rechaza la verdad. Abre sus Biblias en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Escuche lo que dice aquí. Dice, y note la pregunta declarativa aquí. Él dice aquí, está en la forma de una pregunta. Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Note que el adulterio espiritual es no obedecer el mandamiento del Señor. Eso está bien claro en la palabra. En el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, por favor, ¿no? El libro de Jueces en el Antiguo Testamento, note lo que dice en capítulo 2, versículo 17. El libro de Jueces en el Antiguo Testamento, ¿no? Después del libro de Josué. Dice esto: con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Ahí está el problema. Imagínense 4, 5 mil años atrás, 6,000 años atrás. Imagínense que el mismo problema existe hoy día. ¿Y a quién se estaba dirigiendo el libro de Jueces? ¿Ves? A los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes que participaban en el judaísmo, el pueblo de Israel. Él no se está dirigiendo a los incrédulos. Es igual hoy día. Es interesante que por tanto que todo cambia, nada cambia. Es interesante, ¿no? Mira, note que el adulterio espiritual es idolatría. Es la adoración de otros dioses. Permíteme, abre su Biblia en Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 25. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 25 dice esto, dice, pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Y lo repitieron, y lo repitieron. Y el pueblo de Dios repite y repite y repite los mismos pecados, sabiendo que no va a terminar mal. Así estamos en las iglesias hoy en día. Hay muy poca diferencia si es que somos honestos. Abre su Biblia en Ezequiel capítulo 6. Ezequiel capítulo 6 versículo 9. Ezequiel capítulo 6 versículo 9 dice: entonces los que de vosotros escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros, a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos, y se aborrecerán a sí mismos por las males que han cometido, por todas sus abominaciones. Es interesante que muchos males que nos ocurren a nosotros, y sepa bien, mira, trata de comprender lo que estoy, intentando comunicar aquí. Mírame. La verdad es que el sol sale sobre el justo y el injusto, ¿cierto, sí o no? Va a llover sobre el justo y el injusto, eso sí o no. Tenemos el mismo ambiente, el mismo oxígeno, el mismo aire que respiramos, el justo y el injusto. Vivimos en un mundo caído y hay cosas que van a suceder que no esperamos, pero ¿sabe qué? Van a suceder. Y también hay cosas que suceden en nuestra vida por causa de nuestros propios pecados. Y la hipocresía que reina en los corazones de muchos en las iglesias hoy día, ¿ves? Es el mismo problema que sucedió en el Antiguo Testamento.
Abre sus Biblias en Oseas capítulo 4. Oseas, el Antiguo Testamento. En Oseas capítulo 4, mira lo que él dice en versículo 12. Dice esto. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Ese es el mismo problema hoy día. Abre su Biblia en Salmo. Y en Salmo 106, note lo que dice versículo 39. Salmo 106, versículo 39. Dice así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. ¡Wow! ¿Está escuchando esta palabra? Despierta, pueblo. Despierta, pueblo. Así se contaminaron. Versículo 39, Salmo 106. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. ¿No es una tremenda? Por favor. ¿No es una tremenda descripción, una descripción precisa de la condición de muchos creyentes hoy en día? Igual de muchas iglesias. Regrese conmigo al libro de Ezequiel, el Antiguo Testamento, capítulo 20. Y en Ezequiel, capítulo 20, versículo 30, dice esto. Por tanto, ni la casa de Israel, así dice el Señor Dios, y nota la pregunta aquí, os contaminaréis a la manera de vuestros padres y os prostituiréis tras sus abominaciones. La misma pregunta se puede hacer hoy día. En ese mismo libro de Ezequiel. Vaya conmigo, estamos en capítulo 20. Vete ahora ojear por favor la Biblia y vete y voltea las páginas hasta el versículo 23. Ezequiel capítulo 23. En Ezequiel capítulo 23 dice esto en el versículo 35. Ezequiel 23, 35 dice esto, dice. Por tanto, así dice el Señor Dios. ¿Por qué me has olvidado y me has arrojado tus espaldas? Carga ahora con él el castigo de tu lujuria y de tus prostituciones. Él no se está dirigiendo a los incrédulos. ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a los que dicen que son creyentes. Y por extensión del Antiguo Testamento, esto nos traslada a nosotros en el Nuevo Testamento, a nosotros hoy en día. Es el mismo, es igual. Regrese conmigo al libro de Oseas, el libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 5, versículo 4 dice esto. Oseas 5, 4 dice, no les permiten sus obras volver a su Dios. Así están. No les permiten sus obras volver a Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Mira, y lo ha dicho por años. El hecho que tú visitas una iglesia no te constituye, no se convierte en un cristiano, en un verdadero creyente. Solamente indica que eres un religioso, nada más. Nada menos. El hecho que yo tomo la decisión de dormir, ¿ves?, en el garaje esta noche, que yo tomo la decisión de dormir, ¿ves?, en la cochera esta noche, no quiere decir que me convierto en un carro. Eso nota bien. En versículo, Oseas 5:4. No les permiten sus obras volver a su Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Conocen las cosas del Señor, pero no conocen al Señor. En ese mismo de Oseas vamos a regresar a capítulo 1 del libro de Oseas. Oseas capítulo 1 versículo 2. Dice esto. Dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. ¿Tú crees que
nosotros podemos engañar a Dios, por favor. Dejemos de ser niños. Dejemos de ser... Mire, sabe que mucha gente, somos expertos con palabras. Somos campeones, ¿ves? Los campeones, ¿ves? En el juego de palabras. Tenemos tremenda labia. Pero el Señor mira el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe muy bien qué es lo que tú y yo estamos haciendo. ¿Tú crees que nosotros lo podemos engañar a Él? Por favor. ¿A quién tú crees que vamos a engañar? Piénsalo bien. En ese libro de Oseas, ese mismo libro de Oseas en capítulo 4. Mira lo que dice en versículo 12. Otra vez. Vamos a regresar a lo que dice en Oseas capítulo 4, versículo 12. Dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Y su vara les informa, porque su espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Ese mismo libro de Oseas, capítulo 9. Oseas, capítulo 9, versículo 1. Y en Oseas, capítulo 1, versículo 1, él dice esto. No te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones. Vale más decir, no te alegres, iglesia, con gran júbilo de como las naciones, porque te has prostituido abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras de grano. Creo que Dios no está hablando. Yo tomo que como decir, Dios no está hablando en una forma tan clara. No es que no comprendemos, seguro que sí que comprendemos, es que rechazamos para cubrir nuestros pecados. Vamos al Nuevo Testamento. Abre sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y note lo que dice en versículo 4. Mateo capítulo 16, versículo 4. Él dice, una generación perversa y adúltera. ¡Wow! Una generación perversa y adúltera. Y esto es Nuevo Testamento. Dice, una generación perversa y adúltera busca señal. No se le dará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolos se fue. ¿Así no están las iglesias hoy día? Así no están muchos creyentes hoy día buscando señales por aquí, que por allá, que por aquí, que por allá, que por aquí, que por allá, y buscando, y no haya nada. ¿Por qué? Porque no creen en lo que dice Dios. En el libro, abre su Biblia en San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8. Mira lo que él dice en versículo 38. Dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo no me puedo imaginar cuánto de nosotros que pretendemos de ser lo que no somos, nos vamos a encontrar en un tremendo estado de vergüenza porque somos partícipes activos de una generación adúltera y pecadora. Y tenemos la vergüenza de él en frente de los demás. Vamos a regresar a Santiago. Vamos a regresar a Santiago capítulo 4, versículo 4. Estas son, mira, estas son palabras pesesísimas, graves. Yo no encuentro ningún ánimo en estas palabras que hemos estado compartiendo hasta este punto. Pero eso es lo que dice la palabra. Nos está advirtiendo, amonestando para nuestro bien. Ahora escuche lo que dice Santiago, capítulo 4, Santiago, versículo 4, dice esto, dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú tienes que entender que ser adúltero quiere decir que una persona en realidad comete adulterio. Las personas de esta época vivían en una generación similar a todas las otras generaciones, una generación donde la inmoralidad y todas las formas de vicios sexuales pululaban, mis hermanos. Como dijo Jesús, esta es una generación que adúltera. Una generación que está llena de la inmoralidad sexual que se puede caracterizar como adúltera. Algunos creyentes habían quedado, como digo, atrapados en la inmoralidad del mundo, llevando una vida impura. Se les llama adúlteros porque eso es porque es lo que eran, adúlteros. Tenía una relación a puertas cerradas en anonimato. Sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y las iglesias están llenas. Están llenas de gente, adúlteros, adúlteras. No solamente cometen el adulterio físico y están fornicando y adulterando uno con los otros en las iglesias, pero también han cometido el adulterio espiritual. Y es tan normal, perdón, que ni les molesta. Y la cobardía del pastorado hoy día, ¿ves?, es no llamarle la atención conforme a la palabra. Si el liderazgo de la iglesia está mala, yo te aseguro que la iglesia termina mal. Note una tercera cosa aquí. Note que la pregunta hecha por las Escrituras: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué quiere decir esto? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Exactamente lo que dicen las Escrituras. La persona es amiga del mundo, es enemiga de Dios. ¿Qué quiere decir ser amigo del mundo? Quiere decir vivir en este mundo y las cosas de este mundo, viviendas, tierra, dinero, posición, poder, popularidad, ropa, reconocimiento, cualquier otra cosa de este mundo en que las personas centren su atención y ponga delante de Dios todas sus energías. Quiere decir buscar. Quiere decir buscar las cosas de este mundo del modo que engañes, que mientas, traicionas y robes para conseguirlas. Y las iglesias están llenas así de gente hoy en día. Todo en este mundo desaparece, y esa es la cosa que se nos ha olvidado. Todo en este mundo desaparece. Este mundo es físico y material. Por lo tanto, tiene dentro de sí la simiente de la corrupción, y se nos olvida de eso. Por eso se opone a Dios. No es eterno. No es ni siquiera santo, ni justo como Dios. Por consiguiente, cualquier persona que sea amiga de este mundo se opone a Dios. Se opone a todo cuanto es Dios. Una persona impura es enemiga de la pureza de Dios. Una persona profana es enemiga de la santidad de Dios. Una persona mentirosa es engañadora, enemiga de la sinceridad de Dios. Perdón. Una persona acaparadora, acumuladora y codiciosa es enemiga del corazón de Dios que da expiatoriamente. Y mira, y la lista podría ser interminable, pero se ha esclarecido el planteamiento. La persona que es amiga de este mundo, que se centra en este mundo, es enemiga de Dios, y lo dice bien claro en la Biblia.
A mí me importa si tú estás leyendo la Biblia evangélica o la Biblia protestante, la Biblia católica. Dice la misma cosa, por favor. Por esa razón Cristo nos habló en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, Él dice esto en versículo 24. Mateo 6, 24. Él dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie. Ahora, ¿qué parte de la palabra nadie nosotros entendemos? La N, la A, la D, la I, la E. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro y se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza con todo. Ahora, y muchos lo intentan. Muchos los intentan. Oh, seguro que sí. Y eso lo vemos que semana tras semana tras semana. Cada semana. En Mateo capítulo 16, por favor, abre su Biblia ahí. Y en versículo 26 dice esto, Mateo 6, 16 dice esto, perdón, Mateo 16, versículo 26. Mateo 16, versículo 26 dice esto, dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué provecho? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué dará? A ver si hubiera San Lucas capítulo 21. Y en San Lucas capítulo 21 dice esto en versículo 34. Estad alerta. Estar alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente, dice, súbitamente sobre vosotros como un lazo. Permítanme recordarle lo que dijo Pablo. Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6 dice versículos 17 y 18. 2 Corintios capítulo 6 versículos 16 y 17 y 18 dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ves? Dios aclara cuál es la condición precisa en cómo debemos mantener una relación con Él y con el mundo. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma en Colosenses capítulo 3, versículo 2. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo dijo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. En el libro de Tito capítulo 2, versículo 12, Tito capítulo 2, versículo 12, lo dice de esta forma. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ahora, Él no nos va a instruir a nosotros, no va a decir a nosotros o decirnos algo que no somos capaces de hacer. Por esa razón Santiago dijo lo que él dijo en Santiago capítulo 4, versículo 4, él dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, y por lo tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Escuche otra vez al Señor hablar. En Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Ahora mira lo que él dijo en versículo 8. Mateo capítulo 15, versículo 8. Él dice, este pueblo con los labios me honran. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿A quién tú crees que estamos engañando? Mira, tú me puedes engañar. Yo te puedo engañar. Más bien, nos engañamos 24 horas al día, 365 días al año, ¿ves? Y lo hacemos año tras año. Pero no podemos engañar a Dios.
Abre su Biblia, mira lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, él dijo lo siguiente en versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, él dijo, ya que en la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te recuerdas lo que dijo Pablo allá en Efesios capítulo 2? Abre su Biblia. Efesios capítulo 2. Y mira lo que él dijo en versículo 12. Versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Él dijo, recordar que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos. Y se nos ha olvidado. La razón por que compartimos el Evangelio todo el tiempo. Donde hay un llamado de parte del Señor, apartaos, el reino de Dios se ha acercado. Y no nos da vergüenza a proclamarlo. ¿Qué vergüenza vamos a tener? ¿Por qué? ¿Por qué lo compartimos? Porque tenemos que ser obedientes al Señor y el Señor y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que es enseñado. Ese es el trabajo nuestro. Somos llamados precisamente para hacer eso, no para ser payasos. Abre su Biblia en 1 Juan. Escuche la voz del apóstol Juan. El apóstol Juan dijo esto en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16, él dijo esto, él dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eddie Ildefonso está diciendo eso. No, hombre, es el Señor. Nos está hablando en su palabra. En versículo 16, él dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Escuche bien, el Señor nos está hablando, nos está sacudiendo. Vamos a rezar a Santiago capítulo 4, al quinto y punto, el punto final, punto número 5, ¿no? Que es la conclusión, ¿no? Del Espíritu Santo, en otra palabra, la cura. ¿Cómo es que podemos ser curados de todas estas cosas? Porque continuamos con la gran pregunta global, es ¿cuál es la causa de la tentación y lo mal hecho? Ahora, note bien lo que dice en Santiago capítulo 4, versículos 5 y 6. Estos son los últimos dos versículos y él dice esto. Santiago capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, ¿o pensáis, note la pregunta declarativa que dicen, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora note que este pasaje ha dicho que hay tres causas. La primeramente es que es la lujuria. ¿Te recuerdas? Comenzamos esto como 3-4 días atrás. Esta es la lujuria, ¿no? La pasión y el placer y la gratificación personal, sobre todo. La segunda cosa es la desconfianza. La desconfianza, ¿ves? Es desear algo y nunca confiar en Dios o pedírselo a Él. Nosotros lo vamos a apropiarnos a nuestra manera, por nuestra propia fuerza. También estuvimos hablando orar incorrectamente. Fue la tercera causa de este problema. Orar incorrectamente. Orar con el motivo incorrecto. Estas son las causas las causas de la tentación y las obras malas. Ahora bien, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura, no, para la tentación y lo mal hecho? Yo creo que por lo menos hay dos curas. Hay mucho más, pero quiero solamente enfocarme en dos. Hay dos curas. Número uno, los creyentes deben saber lo siguiente, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Note que este punto es una pregunta. ¿Piensa usted? ¿Piensa usted?
aquí en versículo 5, Santiago capítulo 4. El punto es algo en lo que debemos pensar y saber. El Espíritu Santo que mora en los creyentes no desea, no codicia y nos anhela. Nos desea, nos codicia y nos anhela. Cuando el Espíritu Santo nos anhela, ¿cuándo es que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero de un modo especial cuando la tentación nos confronta y hacemos lo mal hecho. Nos anhela más. El Espíritu Santo siempre nos anhela y siempre nos cela. Pero si nos alejamos de Cristo y nos volvemos amigos del mundo, ¿ves? Note bien, si nos volvemos adúlteros, el Espíritu de Dios no nos abandona y se aleja. El Espíritu de Dios no nos abandona y se aleja de nosotros. Él nos ama, que es algo incomprensible. Él nos ama y nos cuida y quiere salvarnos. Él nos anhela con un celo intenso y profundo. Anhela que volvamos a Cristo y le demos toda nuestra devoción. ¿Quién más haría eso en este mundo? Muy pocas esposas están dispuestas a actuar así cuando tienen un esposo adúltero. Muy pocos esposos están así cuando tienen una esposa adúltera. Cuando sean traicionados. Pero por más que hacemos esas cosas, Dios se nos acerca, nos anhela. Tiene un celo intenso por nosotros. Sucede lo siguiente. El creyente debe saber que el Espíritu de Dios es exactamente así. Cuando el creyente es tentado fuertemente y hace mal, no es abandonado, ni rechazado, ni olvidado por Dios. Dios aún ama más al creyente. No importa lo que haga, Dios anhela que el creyente vuelva a Él. Te está llamando en este momento. Dios te está hablando. Ven, hijo, ven, hija, arrepiéntese. Anhela con un celo intenso y profundo. Cuando el creyente sabe esto, entonces conoce la primera gran cura para la tentación y lo mal hecho. Y puede con mayor facilidad arrepentirse y volver a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Dios lo ama tanto, que Dios lo anhela con un amor celoso y también envidioso. Y el amor atrae al creyente de vuelta hacia Dios. Las Escrituras declaran sin duda alguna que Dios es un Dios celoso. Permíteme, abre sus Biblias allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, por favor. Y en Éxodo capítulo 20, mira lo que él dice en versículo 5. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios celoso. ¿Tú crees que tú puedes jugar con Dios? Tú puedes jugar conmigo. Tú me puedes engañar, me puedes fraudar, puede hacer un sinfín de cosas. Por eso tú no puedes ser con Dios. Porque si no te arrepientes, tú vas a pagar el precio eternamente. Ese es el asunto aquí. En este mismo libro de Éxodo, ya que estamos en Éxodo, abre su Biblia en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Mira lo que dice en versículo 14. Versículo 14 dice: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, y es Dios celoso. Otra vez, no me importa qué versión de la Biblia tú estás leyendo.
sea evangélica, protestante, sea católica, a mí no me importa, dice la misma cosa. Deuteronomio, por favor, abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 32. Capítulo 32, y mira lo que dice en versículo 16. Le provocaron a celos con dioses extraños. Con abominaciones le provocaron a ira. Yo no me puedo imaginar cuántas iglesias están haciendo eso hoy. Provocando a Dios a ira con sus juegos que tienen, con un liderazgo chueco y una membresía indiferente a un liderazgo chueco. Solo dos se convierten en culpable. En ese mismo libro de Deuteronomio, capítulo 32. En capítulo 32, él dice esto en versículo 21. El mismo capítulo dice: ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son a los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. ¿Tú te recuerdas del profeta Zacarías? El profeta Zacarías. ¿Te recuerdas de él? En el libro de Zacarías capítulo 8 versículo 2. Zacarías capítulo 8 versículo 2 dice esto, dice: así dice el Señor de los ejércitos: he celado a Sión con gran celo. Sí, con gran furor, ¿ves? La he celado. Piense conmigo. Dios ha colocado su espíritu en el corazón de cada uno de los creyentes para guiarlos a través de todas las tentaciones y las pruebas de la vida, y para condenarlos y guiarlos al arrepentimiento cuando pequen. El Espíritu Santo anhela y codicia almas. Él no quiere que ningún creyente se aleje de Cristo. Él no quiere eso. ¿Por qué tú crees que allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, él dice esto en versículo 26. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice esto. Y escúcheme en la forma como lo dice. Y él dice esto, él dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he hecho. Mira, en estos pocos minutos que tenemos aquí, los creyentes deben saber lo siguiente: Dios le da al creyente humilde cada vez más y más y más gracia, pero resiste al soberbio. Gracia quiere decir el favor y las bendiciones de Dios, cualquier favor y bendición que Dios dé. Cuando el creyente se enfrenta a la tentación o hace el mal, Dios suple la necesidad del creyente, no importa cuál sea: fuerza, sabiduría, poder, perseverancia, paciencia, perdón. El creyente no merece la gracia y bendición de Dios, pero Dios lo ama. Por ende, Dios le da cualquier cosa que necesite. De hecho, Dios le da más gracia, es decir, gracia sobre gracia y sobre gracia, y cada vez más gracia sobre gracia. Es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Es la gracia de Dios.